Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy hemos preparado un programa muy interesante. Efectivamente vamos a hablar del tema de violencia armada y seguridad ciudadana en Costa Rica. Hola, Daniel. Hola, Marcela, buenas noches y buenas noches a todas las personas que cada semana sintonizan este canal para compartir con ellos un tema más que colocamos sobre la mesa. Hoy sobre la mesa estará compartiendo con el viceministro de Paz, don Víctor Barrantes, y además nuestra compañera Marcela, como ya ustedes saben, estará conversando y debatiendo con el señor Randall Arias, el director ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, y la señora Lina Barrantes, la directora ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz. Con ellos tres vamos a estar conversando sobre la violencia armada y la seguridad ciudadana en Costa Rica. Como ya ustedes lo saben, vamos a ir a ver nuestro reportaje y regresamos en unos breves instantes. Quédese con nosotros. Ante el problema de la inseguridad, las personas recurren a diversos métodos para protegerse. Entre estos, organizarse en comunidad, realizar modificaciones a los hogares, comprar perros o hacerse de un arma de fuego. Si bien la última opción parece la más sencilla, representa una de las mayores preocupaciones en torno a la seguridad. Es por el alto potencial de daño que poseen las armas. En el año 2013, las armas de fuego estuvieron presentes en 68% de los homicidios ocurridos. Además, hubo un alza en la tasa de homicidio. Actualmente es de 9.5 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual nos aleja de los países más seguros de la región. Estudios han concluido que en una sociedad, la alta posesión de armas, en vez de generar mayores condiciones de seguridad, puede coadyuvar a generar y mantener ciclos de violencia, aumentando las tasas de homicidio y asalto. Los riesgos de la posesión de armas se dan tanto para la persona que la porta como para quienes están a su alrededor. Ejemplos de ello son el aumento del riesgo de suicidio, de accidentes y de disputas, además de los efectos psicológicos adversos de estar constantemente en la cercanía de un arma de fuego. Un factor fundamental para incidir en este fenómeno es la regulación vigente en un país. Esta determina quién puede comprar, tener y usar armas de fuego. Además, influye en el surgimiento y crecimiento de los mercados ilegales, que a nivel mundial representa uno de los negocios ilícitos más lucrativos junto al tráfico de drogas y personas. En Costa Rica se han generado cuestionamientos acerca de la efectividad de la actual ley de posesión de armas, por lo que ha entrado en la corriente legislativa un proyecto para reformar dicha ley. ¿Qué implicaciones tendría esta reforma? ¿Cuáles cambios son necesarios para mejorar la seguridad en torno a las armas de fuego? Hoy, la reforma a la ley de tenencia de armas está sobre la mesa. Volvemos a Sobre la Mesa. Ya está con nosotros don Víctor Barrantes, viceministro de Paz. Muchísimas gracias, don Víctor, por acompañarnos y compartir con todas las personas que nos ven el programa todos los jueves. No, muchas gracias, Daniel. Siempre es un placer estar en la Universidad de Costa Rica, 75 años, y que nos hablan de una gran institución, y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Don Víctor, decía Gloria Fuertes, una escritora española, en uno de los poemas que escribía para niños, decía lo siguiente: las pistolas ni de agua, el revólver ni de broma, la escopeta ni tocarla, los juguetes para todo, las armas para nada. En primera instancia uno podría decir que concuerda con todo eso, pero hay una buena parte de la población que insiste en tener armas para sentirse más seguro. ¿Qué razones explican esta tentación de recurrir a las armas como un mecanismo de protección, don Víctor? Sí, yo creo que, bueno, es un discurso válido, en el entendido de que, por un lado, se defiende la posesión de armas de fuego, pero por otro lado también existe la necesidad de restringirla, y la necesidad de restringirla en mucho sentido, porque la mayoría de homicidios, y nos daba el dato, el 68% de los homicidios se cometen con arma de fuego, y de ahí la necesidad. El debate que se da en toda sociedad democrática está entre
los que creen que deben armarse como ciudadanía y como ciudadanos que quieren armarse, y la otra discusión está en cuál es la autoridad que tiene el Estado para regular también esas armas, que yo creo que eso no está en duda. Definitivamente las armas son letales, las armas son para matar. Es decir, cuando hay un homicidio no hay un accidente, porque las armas son hechas para matar. Cuando hay un accidente en carros sí se puede hablar de accidente, las armas son hechas para matar y ese es su objetivo. Logran las simpatías de algunas personas, el arma como tal, como objeto, como medio de defensa, pero por el otro lado también cuando nos encontramos en situaciones de violencia, de descuido de armas de fuego, donde muchos menores, niños en su mayoría, mueren en manos a través de un arma de fuego, y nos damos cuenta de la necesidad que se requiere de regular y una regulación más estricta. Eso en el entendido de que las armas de fuego generan tantos homicidios, y la otra es en las razones detrás de la violencia, es decir, el arma como un mecanismo para asesinar a otra persona, pero también pensar como sociedad qué pasa, cuál es el detonante de esa violencia y que lleva a una persona a matar a otra, que en este momento jóvenes, personas jóvenes, hombres jóvenes sobre todo, son víctimas de la violencia. Y por otro lado también existe mucha violencia de género, una gran cantidad de femicidios cometidos con arma de fuego, pero también el arma utilizada como una herramienta de intimidación al resto de las personas y sobre todo como una condición de violencia de género en muchos casos. Sí, la pregunta es si efectivamente el arma está hecha como un instrumento letal más que un instrumento disuasivo, porque seguimos creyendo que el arma nos permite disuadir a alguien de que, digamos, de que nos asalte y que ingrese a nuestro hogar. O sea, ¿qué garantía hay de que un arma realmente sirva como un instrumento disuasivo? Yo creo que es discutible, pero también recuerdo hace un dato, es una encuesta que ya tiene, el último dato lo vi hace bastante, en el 2005 por ahí, que decía que incluso se aumentaban un 2% las posibilidades de morir por un arma de fuego cuando uno tenía un arma de fuego, y eso relacionado un poco a tema a veces de la legítima defensa, cuando una persona saca un arma y la otra persona tiene otra, o sea, que es una relación que uno pensaría que es pareja, pero posiblemente hay una persona que sabe utilizarla mejor de un lado que de otro. El tema además, la violencia asociada a las armas de fuego, cuando se analiza, por ejemplo, la cantidad de muertes que ha aumentado en el país con armas de fuego, obviamente nos damos cuenta que ese aumento está muy relacionado a índices de violencia que también aumentan, pero el tipo de arma que se sigue usando es el arma de fuego, en mucha mayor proporción que el resto. Entonces, el arma efectivamente hecha como un instrumento letal que está hecho para matar, y por otro lado la necesidad de algunas personas o una necesidad creada de querer armarse y pensar que pueden defender su entorno, a su persona, a sus bienes, pero que al final de cuentas los accidentes con armas de fuego que pasan, donde han fallecido niños, son posiblemente de personas que tenían esa arma con otros fines, o sea que nunca los pensaron, esa arma va a ser para una desgracia, sino que la usaban bajo la misma excusa del arma de fuego como un mecanismo disuasivo que al final de cuentas termina siendo letal. Dos inquietudes me surgen de lo que usted nos acaba de comentar. Le voy a hacer la primera. Lo que usted dice es que entonces un arma en casa o un arma en mi vehículo no hace más seguro mi hogar, incrementa los niveles de riesgo. Eso es como lo que usted nos está queriendo Totalmente, decir. creo que existe una gran relación entre el descuido con armas de fuego o la presencia de armas de fuego en una casa y los accidentes que se dan a partir de eso, cuando una persona no capacitada para el arma la utiliza, o incluso cuando una persona en un arrebato de violencia y que no, sin medir consecuencias, utiliza un arma que puede pensar que la va a usar como un medio disuasorio, pero que en determinado momento puede terminar disparándola, y así pasa. El tema en los casos de violencia doméstica se ve mucho la utilización de armas de fuego, y sobre todo los accidentes en los que
a fuego cruzado muere un niño o muere una persona que no tiene nada que ver en ningún problema. La otra inquietud es, tiene que ver con esto, efectivamente, digamos, el hogar donde esté el arma tiende a generar, digamos, ciertos niveles de mayor riesgo. Por accidente, por un arrebato de ira y utilizo el arma sin medir consecuencias. Pero también, o tampoco, digamos, el arma en casa, guardada, es un instrumento disuasivo para que no ingresen al hogar. Sí, es que como tal no funciona. Yo creo que ese es el tema. O sea, el arma tampoco se inventó para estar guardada. El arma se utiliza como se utiliza un martillo para martillar. O sea, al final de cuentas el arma se utiliza para dispararla como tal. Creo que esa conciencia, o sea, quien piensa, por ejemplo, que alguien, un ladrón no va a entrar a su casa porque piensa que hay un arma en esa casa, habría que analizarlo. Al final de cuentas, si hay estudios que vean si hay una posibilidad de disuasión de la persona de entrar a la casa, pero yo creo que es mínima. Es decir, la persona no tiene por qué saber qué arma tiene ni qué tipo de arma, y que esa es también parte del discurso. Es decir, yo utilizo un arma para sentirme seguro, cuando de repente lo que estoy llevando más bien es un elemento de inseguridad, y como tal las armas son un factor asociado a la violencia de los más fuertes que hay. Encontramos una identificación de la mayor cantidad de homicidios, el 68%, cometidos por un arma de fuego. Ahora veamos el otro lado del uso de armas. Ahí están las personas en sus hogares que se sienten amenazadas por la inseguridad que el país podría experimentar y deciden, entre múltiples alternativas, comprar un arma. Pero también están las personas que del otro lado adquieren un arma no para defenderse, sino para tomar posesión de forma ilícita de ciertos bienes. ¿Ok? ¿Cuáles digamos, las principales características de esas personas? Yo creo que hay que hablar mucho del entorno de la violencia como tal, y entender que la violencia es multifactorial, multicausal, y que cuando, por ejemplo, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y de la Delincuencia habla del incremento de la desigualdad y correlaciona positivamente, es decir, los países entre mayor aumento de la desigualdad hay un mayor aumento de violencia. Y eso hay que analizarlo de esa forma. O sea, ¿por qué incrementan el tema de los homicidios, pero también cuál es la participación por género también, que sería importante analizarlo? Y lo que vemos es que hay una clara diferenciación, tema de la mayoría de hombres que participan en los hechos delictivos, digamos que por cada por cada 2 mujeres que fallecen por homicidio, fallecen 8 hombres. Y que también eso es una variable importante a la hora de analizar el tema de la masculinidad hegemónica, es decir, cuál es el motivo de que los hombres se sientan más seguros utilizando un arma de fuego, y cuál es el factor también ahí detonante de todo eso. Voy a hacer esa pregunta para cerrar, creo que esta primera parte de la entrevista. Si una persona, para sentirse un poco más segura, tiene que hacerse de un arma, tiene que ir a comprarla, registrarse y cumplir una serie de procedimientos. Pero si una persona desea delinquir, no va a ir a registrar el arma, la adquiere de manera ilegal. Entonces, la pregunta es cuáles son, digamos, las debilidades que exhibe el país para que esas armas de forma ilegal penetren el territorio y lleguen a quienes no deberían de estar. Sí, ahí es importante analizar el control. Tenemos una ley que es bastante permisiva, y no lo digo yo, lo dice mucha gente como don Elías Carranza, del Instituto Latinoamericano también de Naciones Unidas, sobre la ley de Costa Rica. Es decir, es una ley ampliamente permisiva, permite que se hayan 3 armas por persona, que cada persona pueda matricular legalmente 3 armas, pero además, si pensamos en una familia con 5 miembros, todos adultos, pueden tener 15 armas. Entonces existe una gran posibilidad de adquirir armas en el país, es fácil adquirir un arma. Y la otra es que también tenemos una ley que tampoco regula el tema de las municiones de la mejor forma. Voy a hacer una pequeña pausa ahí, don Víctor. Podemos adquirir fácilmente armas y hay poca regulación. Con esas 2 ideas podemos regresar después de nuestra primera pausa. Ya volvemos con ustedes sobre este tema.
el gobierno necesita una nueva cobija para cubrir las necesidades económicas en educación, carreteras, policía, salud, pensiones. Pero en el 2016, el gobierno usará la misma cobija que en el 2015. Esta administración ha recortado 388.350 millones de colones para que por primera vez en 10 años el presupuesto de la República prácticamente no crezca. Este gobierno está comprometido con la austeridad y esto no son solo palabras, son hechos. Esta semana en Palabra de Mujer, conozca más sobre la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida, ANASOVI, una ONG cuyo propósito es ser apoyo para todas aquellas personas con enfermedades críticas, crónicas y degenerativas, en todo el proceso de su tratamiento y recuperación. Le enseñamos al paciente cuál es, hablar sobre su enfermedad, realmente qué es lo que necesita, qué es lo que debe saber de su enfermedad. Palabra de Mujer, martes 8 de la noche, con repetición los domingos a las 7, miércoles 12 mediodía y lunes 11 de la mañana. Regresamos a Sobre la Mesa. Gracias por continuar con nosotros. Si le está gustando el programa, por favor, háganos llegar sus consultas a las redes sociales que ustedes ya conocen. Don Víctor, hace unos instantes usted nos decía poco control, fácil acceso a las armas, y eso, digamos, incrementa, digamos, el uso de arma en homicidios, en robos y en otra serie de delitos. ¿Qué otras consecuencias podemos explicarle a la gente que impactan al país sobre el flujo de armas en el territorio nacional? Sí, y creo que es importante también considerar que somos parte de estamos en el corredor centroamericano y por donde pasa droga. Estamos en el centro de un país que produce, y de países que producen drogas, y del otro lado países consumidores, y en el centro nosotros también como países de este corredor, consumidores también de drogas. Y eso también hace que haya un flujo de armas importantes. El tema del tráfico de drogas también está asociado al tráfico de armas, y eso significa que no solo las armas que se consiguen de forma legal en una armería están en la calle, es decir, hay muchas armas que entran de forma ilegal, o muchas armas que también entrando al mercado de forma legal se convierten en ilegalidad. ¿Hay algún registro de cuáles son las zonas más vulnerables del país por donde las armas pasan con mayor facilidad, don Víctor? Se han hecho análisis y las fronteras son terrestres. Sí, las fronteras terrestres son importantes, pero también por el tema del mar, por el mar hay también tráfico de armas, y es en la misma dinámica. En este caso lo que notamos es la diferencia, muchas armas que vienen del norte y drogas que van hacia el norte. ¿Hay algún dato, por ejemplo, además de este flujo de armas ilegales? Por ejemplo, usted tiene un arma, yo tengo un arma, entran a mi casa, me la roban y luego se usa para delinquir. ¿Hay algún dato que hay diga? Registros, pero sobre todo hay... ¿El porcentaje es alto o bajo? Es alto, y hay un gran subregistro también, digamos, de las armas que están en la calle, porque no están registradas en ningún lugar, no entraron por ninguna aduana, pero sí hay armas, y muchas, en este momento no tengo el dato, pero que entran legalmente y que salen a la ilegalidad, que son utilizadas en un homicidio, que son utilizadas en un robo o en múltiples robos, y que siguen apareciendo, digamos, en expedientes criminales, y en el tema, digamos, de cuando se revisan las matrículas de las armas, muchas son armas que no fueron compradas en Costa Rica, pero que venían de otro lugar, y en el caso de estos son armas que fueron vendidas legalmente, pero que al final de cuentas pasa algún homicidio o algún asalto en que los detiene la fuerza pública, armas son decomisadas y pasan a la ilegalidad y pasan a ser registradas como armas que participaron. Muchas de esas armas son armas que entraron, como le digo, legalmente al país, que entraron con registros, que fueron compradas por una persona y que después son utilizadas en algún acto delictivo, y eso sea porque también pasa el tema de las personas que le roban, es decir, que saben que hay una persona que tiene armas en su casa y han entrado. Esos casos se dan mucho, es decir, y eso es relacionado a la pregunta que hablabas antes, más bien, de si me da más seguridad o más protección. Hay muchos casos en que las personas han entrado a su casa para robarle sus armas.
Y esos son casos más comunes de los que uno pensaría. Ante este panorama que usted nos plantea, digamos, condiciones multifactoriales que hacen que la inseguridad se tienda a incrementar, fácil acceso a la compra de armas o la tenencia de armas, débiles controles y un flujo interesante de contrabando de armas, ¿cuáles son las principales acciones que el país ha venido relacionando para abordar esta situación? Bueno, yo creo que importante, había un proceso de sensibilización importante en el que han participado muchas instituciones. El Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Paz ha tenido campañas importantes en el tema de sensibilización sobre el uso de armas de fuego. Se trabaja ahora con las escuelas y mucho con los niños, desde el intercambio de juguetes bélicos por juguetes no bélicos, pero también en la sensibilización, porque ahí es donde creemos también que hay muchas oportunidades de trabajar con infancia temprana en el tema de armas de fuego. Y también hay un esfuerzo que se ha dado en la Asamblea Legislativa, que son más de acuerdos políticos, que lleva una discusión que, si no me equivoco, puede llevar desde ahí, desde el 2017, en la que fundación como la Fundación Freddie Gebert, por ejemplo, ha participado instalando mesas de discusión, donde han participado los partidos políticos, los diputados de la Comisión de Seguridad de Narcotráfico, y que hay una discusión importante en torno a la ley. ¿Hay un consenso alrededor de que es necesario hacer un abordaje más intenso sobre el tema? Creo que hay consensos sobre puntos muy específicos, y creo que hay otros donde no los hay, y que tal vez eso es lo que no ha permitido que Costa Rica apruebe una ley. ¿Cuáles son esos puntos que no permiten que...? Creo que existe, por ejemplo, algún lobby importante de las armerías, porque obviamente afecta el negocio de la venta de armas, una ley más restrictiva, pero incluso han habido, por ejemplo, hasta asociaciones deportivas de tiro, donde las personas compiten en tiros, donde creen que, por ejemplo, una persona menor de edad sí debería tener derecho a usar un arma porque es de competición. Pero esos han sido puntos que se han discutido en la ley cuando se habla de tener mayor de edad para tener armas, o cuando se dice que una persona puede tener más de, incluso hasta 11 armas, porque son 11 categorías de competición a nivel internacional. Eso por decir un lado. El tema del registro de las municiones también afecta en algún sentido a alguna parte del comercio, y sobre todo tener en cuenta que existe y que se traslocan ahí puntos importantes de personas que consideran, y ciudadanos, que es un derecho suyo estar armado y que es un derecho que ejercen, y por otro lado el creer que es una prerrogativa del Estado la regulación de las armas. Y en ese encuentro... Si me permite interrumpirle, ¿cuáles son los puntos que la ley toca en los cuales la ciudadanía se siente afectada en ese derecho de ir y comprar un arma y tenerla en casa? Creo que la restricción más importante, y donde está el punto, es, por ejemplo, en este momento hay posibilidad de tener 3 armas, el hecho de reducirla a un arma. O sea, hay muchas personas que se sienten, por un lado, que se les está violentando un derecho a armarse, a defenderse. Eso por un lado, es decir, la reducir de 3 a un arma de fuego. Y la otra, muy relacionada también a las campañas que invitan a que tener una ciudadanía desarmada y que las armas de fuego estén únicamente en manos de la seguridad pública. Creo que hay un debate filosófico, y creo que es ahí mucho el desencuentro entre los que consideran un derecho y quienes consideramos que es una prerrogativa del Estado y que debe regularla. Y creo que donde duele más también a muchas personas que tienen armas es que no solo quieren tener un arma, sino quieren tener 2 o 3 o 4 o una colección de armas, porque pareciera que un arma no es suficiente, y ahí está mucho la restricción en pasar de 3 a 1. Creo que ha sido uno de los puntos más importantes en los que puede haber tal vez quizá acuerdo político, pero no un apoyo ciudadano. ¿Puede una ley como esta reducir ese número de homicidios que se hacen o se cometen en el país mediante uso de un arma? Yo creo que ¿Cuáles son los principales planteamientos de esta ley en esa materia? Yo creo que sí lo puede hacer, y porque reduciría el número de armas al final de cuentas en disposición de la ciudadanía. Pero por otro también entender que hay muchas armas de fuego que no se van a regular con ley o sin ley, porque de todas formas están de manera ilegal, y quien las utiliza las porta de manera ilegal, y también esa es parte de la discusión. Pero una ley, y hasta donde sé, el proyecto que había presentado el Ejecutivo y que lo había presentado la administración anterior, fue retirado,
y que ahora hay un proyecto que se presenta, según entiendo, la próxima semana, y que trata de tener, digamos, un proyecto de consenso entre partidos políticos. ¿Qué posibilidades tiene esta ley en la actual discusión legislativa para que prospere, don Víctor? Sí, al final está en las señoras y los señores diputados, creo, en la voluntad de legislar en torno a una ley que es ya vieja y que es además, como decía, permisiva. Creo que ahí es donde está, pero creo que además eso debe acompañarse de un trabajo de apoyo desde la sociedad civil organizada y desde la ciudadanía, de entender que las armas de fuego se prestan para las desgracias que fueron hechas para asesinar y que hoy están causando la mayoría de homicidios en el país. Yo creo que el país invierte mucho en la atención de la violencia y que las armas siguen potenciando la violencia. Entonces, por supuesto, cada vez una restricción más fuerte en la ley creo que sería importante y que restrinja la cantidad de armas en la calle, pero que también una acción que involucra a los órganos del Estado, de fuerza pública, así como los tribunales de justicia, de recoger tantas armas que existen de forma ilegal en la calle y que son el pan de cada día en muchas comunidades y que las portan muchachos sin educación, sin estudios, sin oportunidades, que no llegan a los 18 años en muchos casos. Don Víctor, ¿qué 3 ideas le podemos enviar a las personas que están viendo el programa allá en casa y que sienten la necesidad de tener un arma en casa para sentirse más seguros? ¿Qué mensaje le podemos decir para disuadirlos de que esa es una salida poco atractiva? Sí, lo más importante tal vez es decir que la seguridad no la da un arma, la seguridad la dan condiciones comunitarias muy importantes, el hacer comunidades más fuertes, por supuesto. La seguridad, al final de cuentas, no la da un arma, sino que se encuentra en otros elementos y factores asociados, y yo creo que en la medida en que el Estado y el trabajo desde las instituciones logre reducir la desigualdad, logre combatir el tema de drogas, logre reducir la violencia asociada al narcotráfico, vamos a tener comunidades más seguras, pero no pasa por tener un arma, sino por organizarnos como sociedad y por un proyecto país en el que se reduzcan esos factores asociados a las armas. Muchísimas gracias, don Víctor, le agradezco mucho el tiempo que ha sacado para conversar con nosotros y con las personas que están allá en sus casas viendo el programa. Ustedes ya lo saben, vamos a ir a la siguiente pausa y al regreso vamos a tener a don Randall Arias, a doña Lina Barrantes y a Marcela con el panel de discusión. Ya volvemos. Muchas gracias. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la violencia armada y la seguridad en Costa Rica. Antes, en la entrevista, se han planteado, digamos, varios elementos interesantes, pero también en redes sociales, ante lo que don Víctor nos planteaba, se nos pregunta, si somos un país sin ejército, ¿por qué tenemos tantas armas en el país? Doña Lina, ¿tenemos algún tipo de respuesta? ¿Por qué realmente nos estamos armando? Tenemos inscritas casi 250,000 armas en el país, lo cual es altísimo. Además tenemos aproximadamente 1.600 empresas privadas de seguridad que con inscribir las empresas privadas de seguridad la ley les permite solicitar el uso de armas. Tenemos un sistema para determinar la idoneidad de la persona que porta armas muy deficitario, no está estandarizado, no lo realiza de principio a fin el Estado, como yo creo que lo debiera realizar de principio a fin el Estado, la verificación para saber si yo estoy capacitada emocionalmente y psicológicamente para portar un arma, me lo determina una serie de individuos, pero no que estén bajo la responsabilidad del Estado, cuando en realidad tener, como lo hablaban hace un rato,
parte de la discusión aquí es si la aportación de armas o la posibilidad de tener un arma de fuego es un privilegio que el Estado le otorga al ciudadano o es un derecho. Bueno, los gringos creen que es un derecho y tienen que es un derecho constitucional. Yo creo que no es un derecho. Yo creo la posición de la Fundación Arias ha sido siempre que es un privilegio que el Estado le otorga al individuo. Tenemos un país en el que los niveles de estrés aumentan muchísimo y eso hace que con una población tan armada, con tanta gente teniendo armas de fuego, sea muy fácil que se cometan errores. Un 60% de los homicidios son en espacios de confianza, es decir, 6 sobre 10 personas que van a ser heridas por arma de fuego tienen la posibilidad de ser heridas por el marido, por el compañero, por el novio, por el vecino, por el hijo, por un error. Estamos frente a un problema seriosísimo. Nosotros desde hace muchos años venimos diciendo que el tema de la violencia con armas de fuego es una epidemia en este país. Muere más gente por eso y hay más gente hospitalizada por la tenencia de armas de fuego que por otras enfermedades. En la misma línea de lo que usted planteaba y la discusión que se daba antes con respecto al tema de que, bueno, que algunas personas plantean el derecho a armarse, ¿verdad? Que es un derecho, no un privilegio como lo acaba de plantear doña Lina. De hecho, la Sala Constitucional, digamos, ha establecido la necesidad de mantener el control y la regulación, ¿verdad? Y existen ya sentencias con que no es un derecho de rango constitucional. En ese sentido, Randall, ¿cómo hemos avanzado? ¿En qué punto estamos en este momento para poder delimitar, ¿verdad?, realmente las condiciones para tener armas? Yo quisiera retomar un poquito la pregunta que usted hacía originalmente a doña Lina. ¿Por qué un país como el nuestro ha decidido armarse? Yo creo que esa es la pregunta fundamental y es la reflexión que yo quisiera tal vez enfatizar, que cada persona que está en su casa hoy medite por qué un país como el nuestro, que optó por ser un país pacífico, que optó por desarmarse con respecto al mundo, hoy tiene un arsenal en sus casas, como bien decía Lina, más o menos 250.000 armas. O sea, ¿qué sensatez tiene una sociedad como la nuestra, que tiene una aspiración y un ideal de paz y de convivencia pacífica? ¿Y por qué, si tenemos además un Estado suficientemente eficiente para proveer seguridad, aunque sabemos que hay focos, digamos, de altísimo nivel de violencia, pero que finalmente, repito, está muy focalizado, ¿por qué tenemos que optar por eso? Yo sí debo decir que lamentablemente en el último tiempo hay un debate perverso que llamo yo en algún sentido, de que alguna gente y un lobby pro armas ha hecho pensar, alguien le ha dicho que tenemos la misma Constitución de los Estados Unidos, de repente no han leído la nuestra, y además si no la han leído, que no existe tal derecho constitucional, deberían de leer al menos lo que ha dicho la sala, la jurisprudencia de la sala que usted mencionaba, que expresamente señala literalmente de que no existe un derecho constitucional a la aportación de armas. Sin embargo, más allá de lo normativo, más allá de que si nuestra ley actual es débil o no es débil, que tiene serios problemas, lo importante son las decisiones individuales de cada persona, de cada núcleo familiar, acerca de determinar en qué condiciones va a estar, en qué factores de riesgo va a asumir en su casa. Y uno de los temas que, por ejemplo, desde FUNPADE hemos trabajado, es decir, un arma no le provee seguridad. Y es un mensaje que hemos intentado transmitir especialmente a las mujeres, porque muchos del pretexto que han utilizado los hombres, porque hay un elemento, y usted que es experta en estos temas, de construcción de la identidad masculina, en donde yo he sido férreo en el ataque, y la reflexión es fundamental, porque son los machos, el hombre típicamente el que se arma, y la propensión de las mujeres para armarse es menor. Bueno, porque hay un elemento de socialización, hay un elemento de machismo, y hay una imagen, una construcción social, de que para algún sector radical, de que usted no es suficientemente macho si no está suficientemente armado, y yo digo que es como un Rambo temeroso, ¿verdad? Es un Rambo que está lleno, que le encanta estar armado y está lleno de fantasmas y de miedos y de temores y amenazas donde no lo existe. Es una decisión individual, es una decisión de familia, pero es una decisión de país, de decidir que aunque la ley me diga 3, 2, 24 o una y media armas, por ridiculizar, es una decisión individual, el ejercicio más que de un derecho, el ejercicio de una libertad, de que yo decido libremente no armarme, y que al decidir yo no armarme estoy protegiendo a mi familia paradójicamente. ¿Por qué?
porque, y perdón que me extienda en la pregunta, porque se ha demostrado que las armas que los machos han llevado a su casa para defender a sus hembras, porque ese es el enfoque abiertamente machista, termina usándolo ese hombre en una alteración emocional, sea por droga, sea por alcohol, sea porque perdió el partido de fútbol, porque la liga perdió, no se aprisa, la liga perdió probablemente. Entonces esa alteración se convierte, esa arma que pretendía darle protección a su pareja, termina siendo usada en contra de ella. Y además la mayoría de los femicidios que se cometen en el país se hacen con arma de fuego en este país y en Centroamérica en general y en República Dominicana. Pero algo que lo que plantea también Randall es que se plantea, digamos, diferentes estudios que la proliferación de armas son un factor de riesgo, que la posesión de un arma de fuego incrementa en 2.7 veces el riesgo de muerte para los integrantes del hogar, como en algún momento se refirió don Víctor. Doña Lina, ¿por qué, aunque se tienen claras las estadísticas, por qué aunque una insista de que tener un arma más bien aumenta o dispara, digamos, el factor de riesgo de morir por el arma, sigue, digamos, esta lógica de que debemos armarnos? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, más allá, digamos, del lobby que planteaba Randall? Sí, evidentemente hay un interés económico. Las armas son un buen negocio para los que las fabrican y un buen negocio para los que las venden. Y creo que hay una ausencia de responsabilidad del Estado. Yo creo que las políticas públicas se han enfocado en la parte policial y judicial, es decir, en la criminalidad, y dejan por fuera las relaciones interpersonales, que en este momento son un factor importantísimo en la sociedad. Como les repito, esa estadística de que un 60% de la gente está muriendo en relaciones de confianza es una cosa seriosísima. Entonces no basta con reglamentar, con decir, bueno, es que el uso del arma hay que tratarlo de determinada manera, y la parte de la policía no basta con eso. Tenemos una sociedad que está siendo cada vez más intolerante, cada vez más violenta. Hay encuestas que nos hablan de la intolerancia en la que está, de los niveles de intolerancia a los que está llegando Costa Rica, que son más altos ahora de lo que eran en el pasado. Y yo creo que como Estado no se está atacando eso como un problema no puntual, digamos, es un problema de definición de para dónde queremos que el país camine. Hablando de eso de las armas, hay una estadística que es muy impresionante. 3 millones de personas mueren cada 6 años en el mundo, por armas. Un 74% muere en homicidios y solo un 14 mueren en homicidios y solo un 14 en zonas de conflicto. Sí. Es decir, en el mundo entero no se está muriendo la gente en guerras, se está muriendo por la tenencia privada de armas. El país y el mundo en este momento acaba de adoptar un tratado, el Tratado de Comercio de Armas, cuya autoría se le debe a mi fundador. Tampoco el país, tampoco Costa Rica, siendo una propuesta de Costa Rica, siendo una propuesta del gobierno de Costa Rica en la administración Arias, tampoco estamos asumiendo las responsabilidades, o no hemos asumido hasta ahora las responsabilidades que nos impone el tratado, que van más allá de lo que se está planteando en los proyectos de armas. No se está tocando certificado de destino final, no se está tocando comercialización de las armas. Costa Rica está teniendo fugas de armas a Panamá. Ustedes creo que tienen estudios sobre ese tema. Las empresas privadas de seguridad aparecen y desaparecen, y las armas no las recupera el Estado, las armas que estuvieron inscritas, y se trafican esas armas. Claro. Hay una serie de cosas que no están sucediendo, que son responsabilidad del Estado. Sí. También lo que Randall dice, por supuesto que sí, hay una decisión individual, hay una decisión de cada uno de nosotros de saber que estamos más seguros si en nuestra casa no hay un arma de fuego, así la hay. Eso yo coincido totalmente con Randall. Sí, por supuesto. Pero hay un vacío de la responsabilidad del Estado de informarnos, de darnos los elementos para que podamos tomar las decisiones correctas.
Estamos en Sobre la Mesa, analizando el tema de violencia armada y seguridad ciudadana con Randall Arias, director ejecutivo de la Fundación para la Paz y la Democracia, y con doña Lina Barrantes, directora ejecutiva también de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la violencia armada y seguridad ciudadana en Costa Rica. Tenemos una pregunta por medio de redes sociales que nos plantean, tal vez don Randall usted nos puede ayudar. ¿Por qué quieren convertir a Costa Rica en una Venezuela o en un México donde las leyes restrictivas han fracasado? ¿Qué podemos decir al respecto? De lo que puedo decir es que no sé qué están leyendo ni qué están proponiendo quien dice ese comentario. Honestamente, no sé quién en este país ha planteado algo parecido en relación a esto. Yo lo que sí, además, quisiera aprovechar para señalar y celebrar, que me llena de mucho optimismo, ver la posibilidad y la responsabilidad con que los señores y señoras diputadas están enfrentando este tema. Yo celebro, a propósito, digamos, mientras que hay un sector que quiere dividir el país y que quiere radicalizar, hay un sector que creo que de una u otra forma nosotros representamos y obviamente liderado del Viceministerio de Paz, de que simplemente lo que queremos es plantear un ideal, una reflexión acerca de un ideal de sociedad en donde lo normativo queda en segundo plano. Sin embargo, lo normativo sigue siendo importante. Claro. Por eso celebro la decisión que tomó la Comisión de la Asamblea Legislativa que está estudiando estos proyectos, me parece sabia, no salomónica, sabia, que fue archivar los dos proyectos anteriores que estaban muy radicalizados, uno presentado por el Movimiento Libertario y apoyado por el Grupo Pro Defensa, cuyos argumentos por supuesto respeto, obviamente, aunque no todos los comparta, y luego la iniciativa que se había presentado anteriormente. Y eso era lo que hacía falta, que era simplemente generar un debate sensato, tranquilo, reflexivo, en donde se integraran las perspectivas, porque ciertamente ambos proyectos de ley tienen virtudes y los dos por igual tenían sus deficiencias. Yo creo que, y quisiera insistir lo que decía Lina, en realidad, insisto, está la cruzada individual de la conciencia colectiva, pero también está el rol del Estado, y ciertamente el Estado ha sido muy ineficiente y sigue siendo ineficiente. El mismo Estado no es capaz de regular y controlar sus propias armas. El propio Estado pierde o le roban sus armas. O sea, no es posible. Entonces, por otro lado, hay un sector radical, igual del de la regulación, y yo no soy pro-regulación, yo soy pro-autorregulación, de que uno mismo pueda regular su conducta, que planteaba incluso la trazabilidad de las balas. Eso es insensato. Primero, controlemos las armas de fuego, y controlemos las armas de fuego para que no pasen al mercado ilegal, para que si al final alguien decide ejercer, digamos, el permiso que le otorga graciosamente el Estado, lo haga de forma responsable, esté bien capacitado, esté bien entrenado, tenga la estabilidad emocional para asumir un riesgo tan grande, cosa que yo no quisiera, ni espero que nadie a la par mía lo haga, pero bueno, la gente tendrá derecho. Entonces, en ese contexto, yo repito una vez más, aprovecho el espacio para celebrar que esta Asamblea Legislativa y la Comisión está haciendo un extraordinario trabajo que me llena a mí particularmente y a la Fundación de optimismo de que pronto podemos tener un marco regulatorio mucho más eficiente en donde, por dicho sea paso, la cantidad de armas de fuego está quedando en segundo plano, porque era un tema que genera para mí innecesario ruido. Lo importante es que las capacidades estatales sean suficientemente fuertes para poder sancionar a aquel que usa mal el arma de fuego y especialmente, como también decía Lina, el tema, y el viceministro Barrantes, las empresas de seguridad, porque ahí hay un arsenal que hoy es incontrolable y altamente manejado de forma muy irresponsable. Doña Lina, un poco ligado, digamos, a las responsabilidades que el país también digamos, asume como firmante del Tratado de Comercio de Armas, ¿qué podemos plantearle al Estado, verdad, para poder trabajar, verdad, y generar acciones para controlar un poco el tema del mercado ilegal, que, ¿verdad?, es un poco también lo que está diciendo Randall, ¿verdad? Al Estado le roban armas, también está el caso del MOB, ¿verdad? Las empresas de seguridad que desaparecen, usted lo decía, y esas armas quedan ahí. ¿Qué acciones podríamos identificar como prioritarias en ese sentido? Bueno, yo creo que justamente las empresas privadas de seguridad son un tema prioritario. Las armas que adquiere la gente honorable de este país y del mundo, porque cree equivocadamente que van a proteger a su familia, como decía Randall, terminan entre un 40 y un 50%, es el cálculo, en manos de delincuentes. Es
es una cifra altísima. Claro. Es una cifra altísima. Volviendo sobre las empresas privadas de seguridad y empresas privadas de seguridad muy serias, hay muchas de ellas que incluso están haciendo un cambio a dejar de tener armas de fuego y a plantearle a las empresas que licitan los contratos de seguridad que no necesitan gente armada en todos los pisos. Claro. Del edificio de la Caja del Seguro Social, por ejemplo. ¿Por qué va a tener seguridad armada en todos los pisos? No es necesario un hospital. ¿Por qué va a tener seguridad armada en todos los pisos? Yo entiendo que los que manejan un camión remesero tengan que estar armados, o que la policía que está cuidando un banco tenga que estar armada, probablemente, pero en un hospital, en un colegio, en una universidad, no tienen por qué estar armados. Hay empresas privadas que están planteando eso y que están entrando en ese debate para cuando se licitan los servicios. Hay muchas que yo respeto muchas de esas empresas que son muy respetables, pero como hablábamos, hay otras que aparecen y desaparecen, son como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Se inscriben, sacan los permisos, dejan de pagar la caja. Imagínense que hay una empresa que le deuda 1.500 millones de colones a la Caja Costarricense del Seguro Social, la primera, la segunda le deuda 1.300 millones. Sí. No puede ser, hay que ponerse muy serio con las empresas de seguridad. El Estado tiene que asumir mucho más control. En muchos de los países, no por ser empresa privada de seguridad uno tiene el derecho de portar armas. Ellos mismos han tenido, en el 2013 hubo 18 suicidios de personas que trabajaban para las empresas privadas de seguridad. La cifra es altita, y hubo una cantidad importante también de gente muerta que no tenía por qué morir. El Estado, de nuevo, a mí me parece que no ha asumido la responsabilidad que le corresponde. Las organizaciones que trabajamos en esto, que somos básicamente nosotros, nuestras dos organizaciones, sí. Somos muy chiquitos, tenemos estos espacios que nos da una institución como la UCR y que nos dan ustedes, pero los que anteponen el interés de hacer dinero al interés de la ciudadanía, desgraciadamente nos llevan una ventaja importante. Quería referirte, pero sí, además también yo quería preguntarte que a veces la gente piensa que bueno, que solo la arma que está en la casa, pero hay una relación entre las armas de fuego y otro tipo de delitos, no es solo el homicidio. ¿Cómo están, verdad, todas estas armas ilegales llegando, verdad, se trasiegan dentro del crimen organizado? Si te puedes referir también. Sí, son un factor fundamental en un ciclo de violencia, en donde simplemente es un tema del factor de letalidad. Si la arma no existiera en la participación en hechos delictivos, no solamente el homicidio, asalto a vivienda, que hay una fuerte incidencia, violencia doméstica, pues obviamente los niveles de violencia y de homicidios en general sería mucho menor. A propósito de lo que dice Lina, un dato: el Ministerio de Seguridad Pública, que ha enfatizado muy bien y ha priorizado el tema del control a las empresas de seguridad, hizo un barrido o una inspección y buscó 2.544 armas que tenían registradas 65 empresas de seguridad, y solo encontró 11. De 2.544 que tenían registradas, solo lograron encontrar 11. La pregunta es: ¿dónde están no todas son 11.000, son 11. 11 nada más. Entonces, sí, como decía Lina, bueno, Panamá se ha quejado con el gobierno de Costa Rica con sobrada razón, porque ha encontrado armas que estaban registradas a nombres de empresas de seguridad y que han sido trasegadas. Y entonces es como pasan las armas de lo legal al mercado negro, a lo ilegal, y al final se utilizan para cometer actos delictivos. Por eso la virtud de la versión actual que se está consensuando en la Asamblea Legislativa, con énfasis en consenso, y ahí yo quisiera, digamos, reconocer que hay esfuerzos incluso de partidos políticos que han sido, digamos, muy beligerantes, muy radicales, exageradamente, como yo mismo se lo he dicho a sus propios líderes, digamos, por ejemplo, el Movimiento Libertario, que afortunadamente ha tenido una posición extraordinariamente sensata, lo cual me parece un motivo de enmienda y de reconocimiento, de poder regular mucho mejor a las empresas de seguridad. Pero, de nuevo, yo sí creo que hay un reto, repito, de la capacidad efectiva de control de parte del Estado, en donde también reconozcamos, para no solamente criticar a las empresas, no ha sido suficientemente responsable y diligente. Y un comentario final: parte del arsenal de empresas privadas de seguridad y de las armas es porque el mismo Estado lo ha provocado.
El Estado hoy tiene una gran cantidad de armas, no solamente en las fuerzas de seguridad, sino como contratación externa de servicios privados. Así es que hay una contradicción entre un Estado que procura que haya una baja tenencia de armas y un Estado que él mismo se arma para defenderse, no sabemos de quién. Bueno, y este es un tema tan polémico que efectivamente acaban de informarme que están saturadas las redes, ¿verdad? Que en realidad están entrando miles de preguntas en el sentido de que no tenemos contraparte, digamos, del lobby, ¿verdad? Que llama mucho la atención. Que llama mucho la atención porque sí, efectivamente. Seguro estaban tarde, pero y efectivamente hay una posición, ¿verdad? De hecho, el programa y la producción de Sobre la Mesa que queríamos, ¿verdad? Plantear qué es lo que significa desde la seguridad ciudadana la violencia armada, ¿verdad? No por qué tenemos que armarnos, sino todo lo contrario. Desde el Estado, ¿por qué? ¿Verdad? No es un derecho, sino es un privilegio. Y entonces nos preguntan, doña Lina, que dónde están los estudios de lo que ustedes dos están hablando. ¿Quién está haciendo estudios en el país? Que bueno, yo tengo varios, pero sería interesante que ustedes, ¿verdad? Rápidamente, porque ya estamos casi cerrando, nos indiquen a dónde están los datos. Nuestras dos instituciones los hacemos. Claro. Están en nuestras páginas. Permanentemente están en nuestras páginas. Están en el Ministerio de Seguridad. En la Fundación Ebert. Están en la Fundación Ebert. Están en Small Arms Survey. Están en la Declaración de Ginebra. Hay muchísima gente haciendo estudios. En el Sistema de Naciones Unidas. Sí. Es una buena pregunta y la NUT tiene. No sé, yo creo que además aquí en la Universidad de Costa Rica está la Biblioteca Carlos Monge, la de la Facultad de Derecho, y pueden entrar y ver. O sea, en realidad es una pregunta interesante y muy valiosa, siendo en sede académica y en nuestra alma mater, me parece muy valiosa, y ojalá podemos hacer un foro solamente sobre la literatura que demuestra que todo esto que hemos dicho ha sido ampliamente investigado, pero para que les quede fácil pueden entrar a la página de FUNPADE, pueden entrar a la página de la Fundación Arias, pueden entrar a la página de la Fundación Ebert, que les queda cerquita. Bueno, estamos analizando el tema de violencia armada y seguridad ciudadana. Bueno, hubo muchísimo movimiento en redes, no pudimos hacer todas las preguntas que estaban, ¿verdad?, que se estaban planteando, evidentemente. Les recordamos que pueden ver la repetición del programa los días sábado a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía y los días lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, doña Lina, don Randall y a don Víctor, que estuvo en la parte de las entrevistas, y a Daniel. Nos despedimos y los esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.